Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y esta noche vamos a platicar sobre energías sustentables. Y para ello me acompañan en el estudio Antonio del Río, él es director del Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la UNAM, allá en Temisco. Hola, Mireya. Hola, un lugar donde hace poquito sol, ¿no? Pues hace suficiente. Y también está con nosotros Luis Álvarez y Casa, él es el director del Instituto de Ingeniería aquí en Ciudad Universitaria. Hola, Luis, buenas noches. Muchísimas gracias, qué bueno que estamos aquí juntos para platicar con usted sobre las energías sustentables. Y entonces, bueno, pues entremos en materia. ¿Qué son las energías sustentables? ¿Qué incluye el ámbito de las sustentables? Bueno, en primer lugar, yo creo que debe incluir el que sean una fuente de energía para realizar nuestras actividades y que contemplen que debe haber un cierto grado de respuesta a la parte económica, es decir, si es cara o no es cara, si ayuda a generar riqueza, si ayuda a generar bienestar social, es muy importante también, si no lastima a la sociedad de alguna forma. La naturaleza. La naturaleza, por supuesto, el ambiente. Es muy importante el que contemple la biodiversidad y que no contamine, por ejemplo. Y otra que es muy importante, que es reciba un apoyo social a través de instituciones, a través de normas que precisamente regulen estos ámbitos. En México, ¿qué tipos de energías que pudiéramos llamar sustentables tenemos? A ver, hay quizá una diferencia importante entre lo que se ha llamado en el discurso oficial las energías sustentables y las energías limpias. Ese es un tema muy importante. Es un tema importante porque por energías sustentables podríamos considerar en general las energías solares, la energía eólica, energía que proviene, por ejemplo, del ambiente vegetal, biomasa originada por todo ello. Y en las energías limpias en México en particular se metió, perdón, la energía hidráulica también, se metió la energía nuclear, que es discutible como energía limpia, ¿no? También la geotérmica, ¿no? Sí. Está en las energías la limpias. Energía geotérmica, claro. Y también dentro de la definición de energía limpia está el uso de plantas de cogeneración, sí, donde se puede utilizar combustibles. Entonces, qué bueno que utilizas el término energías sustentables, que es diferente a energías renovables y muy diferente a energías limpias. A ver, vamos poniendo el piso parejo. Energías renovables. Energía renovable es aquella que se genera o se puede generar a una tasa menor de la que se produce. Esa es la definición. Y ya lo dijo Luis, son esencialmente la solar, el viento, biocombustibles, geotérmica y oceánica. Hidráulica, por supuesto. Sí. ¿Y las sustentables? Las sustentables, no siempre este tipo de energías son sustentables dependiendo del lugar. Yo creo que eso es algo muy importante. La sustentabilidad implica ya una cuestión regional, una cuestión de contexto, más que solamente la fuente misma. Claro, no en todo el país o no en todo el mundo se puede aprovechar la mareográfica, por ejemplo, o la eólica. No, claro, ¿no? Hay efectos de sitio importantes en el uso de esas energías, ¿no? También hay energías, por ejemplo, que consideramos como renovables, la geotérmica, que se pueden agotar. Sí, son de origen natural, pero el recurso es un recurso que eventualmente puede agotarse. Mientras consideramos que energías, por ejemplo, las inducidas por el sol, que serían la eólica, la solar directa y de alguna forma la hidráulica, son energías que uno considera inagotables y que se renovan permanentemente, de ahí vendría el nombre de energías renovables, ¿no? Y la hidráulica también dependiendo de la escala, ¿no? Por supuesto. Claro. Por ejemplo, la hidráulica podríamos decir que es renovable en el sentido del largo espacio, pero puede afectar la región cuando se inundan, cuando se utilizan grandes presas, puede tener un impacto social que no siempre puede ser bien deseado. Social e incluso ambiental, ¿no? Sí, el problema es la discusión de los grandes proyectos hidroeléctricos, ¿no? Que durante la década de los 40 hasta aquí, estamos recientemente, 70s, 80s, se construyeron en México y en todo el mundo grandes proyectos hidrológicos cuyo propósito primario era sacar energía, pero las implicaciones en términos del el efecto en las cuencas y el efecto en el desplazamiento de comunidades eran poco importantes, ¿no? Y en el mundo, ¿cuál es ahora la tendencia? ¿A dónde se está moviendo el mundo con el tema de las sustentables? Supongo que, como ustedes bien apuntaron, dependerá de la región, dependerá incluso de los recursos que tenga un país. Yo sí creo que hay una tendencia importante hacia el uso de renovables, una tendencia mundial, ¿no? Uno podría observar que yo veo a futuro, sobre todo reciente, una importante contribución de la energía solar. Sí,
el costo de la energía solar ha bajado dramáticamente y hay más regiones con posibilidades de utilizar la energía solar que la energía del viento, la energía eólica, aunque todavía en algunos lugares como México, todavía la energía eólica es la más barata, pero no necesariamente es la mejor, que tiene mejor distribución y la que se puede aprovechar en forma más sustentable, digamos. Sí, por ejemplo, en las subastas que han pasado en el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que están regulando la oferta de energía en largo plazo, los mayores ganadores fueron proyectos de energía solar fotovoltaica, que todavía en México todavía no se ponen, están en proceso de construirse. ¿Y en qué zonas están? Fundamentalmente en el noroeste y en el sureste. Sí. Bueno, pero si Alemania puede poner fotovoltaicas. Ahora, ¿no? ahora aquí hay algo muy importante. Esto que está diciendo Luis son grandes centrales, o sea, Claro, centrales sí. que producen varios Miles cientos, de megawatts, ¿no? Sí. miles de megawatts. Y en cambio, lo que estás viendo en otros lugares es el auge de la energía solar distribuida, el que se produce en los techos Que eso de es las muy interesante edificaciones. porque es una concepción muy diferente de cómo atender el problema, ¿no? Por supuesto, porque simplemente si esa energía se produce en el lugar donde se va a necesitar, no necesitamos transmitirla. Y como todos los ingenieros saben, al momento de transmitir energía de un lugar a otro, Pierdes. hay pérdidas simplemente por efecto Hasta Joule. hasta las biólogas sabemos. Hasta las biólogas saben eso. Sí, claro. Aunque hay problemas, ¿no? Si la generación distribuida, que es, digamos, el esquema ese de poder generar localmente y consumir localmente, eso definitivamente llegó para quedarse. Ahora sí implica retos técnicos bien importantes porque los sistemas eléctricos de potencia se diseñaron para trabajar con base en grandes centrales. ¿Y qué va a pasar con la concurrencia masiva de pequeñas fuentes de generación? Es algo que todavía no tenemos perfectamente dominado. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en países que lo están haciendo, como España, Alemania? Pues se están desarrollando investigación de cómo trabajar con redes de lo que se le llama redes inteligentes, que puedan realmente switchar y responder a estas fluctuaciones de la energía generada. Así que hay un reto importante todavía, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con que la aparición de estos proyectos fotovoltaicos tiene que ver con la presencia de sol. No necesariamente tiene que ver con los periodos de mayor demanda de potencia. Entonces, cómo regular que la oferta de potencia corresponda todo el tiempo con la demanda es un problema muy complicado. Digamos, en ese sentido, la investigación que está haciendo y en la que lo apuntaba Toño en términos de almacenamiento de energía es básica. Eso permitirá que la oferta de energía pueda ser una oferta más pareja, sostenible todo el tiempo, independientemente de la presencia o no de sol, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo vamos con esa parte tecnológica? Existen tecnologías y lo que es una muy buena noticia es de que si hace 10 años la energía fotovoltaica, por ejemplo, era relativamente cara y ha bajado a menos de 1/3 de su precio, podemos decir lo mismo del almacenamiento. O sea, el costo de almacenar kilowatts hora ha bajado del orden de a un 30% de lo que había hace 10 años. Entonces, la tecnología está funcionando. Eso es lo que es interesante, ¿no? Y en digamos que es los últimos 10, 15 años que ha habido como una aceleración tremenda. Un boom increíble en la parte tecnológica, tanto en la disminución de los costos por unidad en la generación de potencia eléctrica, que ha disminuido. En el caso del fotovoltaico el cambio ha sido probablemente el más dramático. El eólico no se ha movido realmente, el eólico se ha mantenido muy plano, pero sí ha habido un cambio dramático en la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. Pero por otro lado, los sistemas de almacenamiento tradicionales, por ejemplo baterías, también han tenido cambios drásticos. La aparición de las tecnologías fundamentalmente de litio ha tenido un impacto importante en la densidad de potencia de las baterías. Son baterías chicas que pueden almacenar mucha energía, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi casa pusiera fotovoltaicos, ¿cómo es la relación con la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, no sé si quieres tú responder, Toño. Lo que pasa es que ahorita en realidad los sistemas fotovoltaicos no están pensados para almacenar, están pensados para conectarse a la red y entonces es un sistema en dos direcciones. Cuando tú estás generando potencia eléctrica en tu casa, tú la consumes localmente y la que te sobra se la entregas a CFE. Cuando tú tienes mayor demanda que la que pueden generar tus paneles, tomas potencia de la red. Entonces, un intercambio bidireccional y la red se encarga de regular el despacho de potencia. ¿Cuánto metiste tú y cuánto? No, lo que hace la red es ajustar. Si mucha gente, por ejemplo, estuviese generando con sus paneles en sus casas, lo que tiene que hacer CFE es apagar, por ejemplo, una parte de una central. Y mandar energía a otro lado. Sí, dejar de generarla. O no generarla.
o no emitir gases de efecto invernadero en una planta termoeléctrica. Actualmente, ¿cuál es el corazón de CFE? ¿Con qué estamos generando o con qué está CFE generando electricidad? La generación en México en este momento es fundamentalmente ciclo combinado. Ciclo combinado con base en gas natural. Ese es el corazón de nuestro sistema. Más de la mitad de la oferta de potencia de Comisión de Electricidad tiene que ver con ciclo combinado. O sea que si de veras queremos entrarle al tema de reducción de emisiones, tenemos que pensar en cambiar la forma en la que estamos generando energía. Así es, solamente estamos generando el orden del 14% de energía con renovables, incluyendo la hidráulica. ¿Y cuál es el potencial que hay para México? Yo creo que podríamos generar, hay escenarios que nos dicen que en el año 50, si queremos, podemos llegar a tener 100% de renovables, siempre y cuando generemos las políticas para hacerlo. Otra cosa es que no lo estamos haciendo. Sí, claro, del cielo, aunque caiga el sol, no lo podemos utilizar sí, si no hacemos hay la complementos chamba, ¿no? a las renovables, por ejemplo, en particular en México yo noto que el uso del vector de biomasa es muy reducido. Y es un vector que pudiera, por ejemplo, en países como Alemania, es un vector importante en suplir y en complementar la oferta con la ventaja de que no tiene intermitencia. Entonces, una buena combinación de oferta de renovables puede hacer la gran diferencia en términos incluso desde el uso de la generación de energía a partir de la basura, ¿no? Sí. Eso es lo que están está haciendo proponiendo. justo. Eso lo considero yo parte de la biomasa. Es decir, no debes de quemar cosas que generen pues, metales pesados en la atmósfera, pero la biomasa naturalmente no los contiene. Y entonces hay muchas formas. Alemania tiene ahorita pues como 9,000 megawatts de potencia efectiva generada a partir del uso inteligente de desechos. Que para nosotros siguen siendo un problema, un gran dolor de cabeza. ¿Qué hacemos con las toneladas y que de basura que estamos generando? Desde el punto de vista del ciclo de emisiones constituyen tecnologías neutras. Entonces no son tecnologías... A ver, ¿qué quieres decir cuando...? La base con la biomasa es que la biomasa en el proceso de crecimiento absorbe dióxido de carbono. Cuando tú dispones de ella, ese dióxido de carbono lo regresas. Esto supone que el tomar y el dejar crea un ciclo de balance neutro. Es decir, no estás generando más dióxido de carbono del que originalmente había en la atmósfera, ¿no? A diferencia de los hidrocarburos, que es carbono que estaba dentro del interior de la Tierra, sí, y cuando lo quemas, lo liberas a la atmósfera y entonces cambias la composición neta de la atmósfera. Exacto, y eso es lo que nos tiene ahora en el tema del calentamiento global. No se vaya, regresamos enseguida, vamos a una muy breve pausa. Seguiremos hablando de energías sustentables. Aquí platicando de energías sustentables para México en particular, pero bueno, también estábamos platicando de cómo está avanzando esto en el mundo y comentábamos en el corte de lo importante que es que las normas nos permitan darle un pequeño acelerón a este proceso de implementación, porque por lo que comentamos, pues la tecnología ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene a un país como México pues realmente privilegiado en el tema de las energías sustentables? Tenemos aire, tenemos agua, tenemos sol, tenemos marea, tenemos geotermia, tenemos biomasa. ¿Qué nos está faltando ahí? Creo que nos está faltando que todo mundo conozca lo que son las renovables. Cuando decimos, y lo comentábamos, que las reglas las definen los municipios, creo que es importante que lo definan los municipios. El gran problema es que la gente que está en los municipios no conoce de lo que es renovables. No hemos generado una población que pueda tomar las decisiones por nosotros en forma informada, en forma de que conozca que las construcciones pueden generar su propia energía. Es un paradigma diferente. Antes construíamos una casa y nos conectábamos al agua, nos conectábamos a la luz y nos conectábamos a la mejor al gas, pero nos conectábamos y otras personas nos proveía de esto. El paradigma sí, como ahora... por magia llegaba el agua, sí, la energía. En cambio, ¿no? Ahora con el paradigma es que estas construcciones puedan generar su propia energía, puedan conseguir su propia agua y puedan disponer de sus propios desechos, en lugar de dárselos a otros a que lo resuelvan. Es una corresponsabilidad, pero para que
entendamos que existe esto, debe haber autoridades informadas para que puedan imponer ciertas reglas que nosotros mismos aceptemos y fomentemos. Que supongo que es en las ciudades donde es más complejo. Hay un asunto de ¿no? cultura, ¿no? El asunto de cultura es cómo en nuestra vida cotidiana entendemos y apreciamos que hay otra forma de hacer las cosas. Ahora, la cultura en general no cambia espontáneamente. La cultura tiene que cambiar por la presencia de políticas públicas. Entonces, las políticas públicas son un inductor de una cultura que permite que el ciudadano común y corriente pueda tener conciencia de las ventajas del uso de las renovables. Finalmente, la gente va a usar las renovables y al final del día en su bolsillo le va mejor. Eso tiene que ver mucho con el costo, es decir, cómo costeamos los servicios y cómo costamos el daño que le hacemos al medio ambiente. Hasta ahorita el daño al medio ambiente no tiene ningún costo. Sí, no se internaliza. No se internaliza y en el momento en que no esté internalizado me da lo mismo. Yo lo que veo, y en México en particular, que es un país con escasez, lo que vemos es mucho el costo a corto plazo. Tenemos muy poca visión de costo a mediano y largo plazo. Pero incluso en muchos casos las energías renovables o sustentables podrían, o ya resultan más baratas que... Claro, pero el problema es que yo tengo que convencerte que invertir en un calentador solar de agua, que implica una erogación instantánea, que va a quitarte tu bolsillo, te conviene, y es el pago de ese calentador no lo vas a ver mañana, lo vas a ver en el próximo año. Yo acabo de cambiar mi calentador, mi tanque de gas, y pues claro que me hubiera convenido. Claro. Por supuesto, de hecho, lo que dice Luis es muy cierto, el calentador solar se paga en menos de 3 años, pero tú tienes que desembolsar lo que gastarías de gas los próximos 3 años y tener un calentador solar. Hay personas que ya tienen calentadores solares de hace más de 20 años y entonces 17 años ha resultado mucho más barato el calentamiento de agua. Lo mismo sucede con la electricidad. Claro. Aquellas personas que están en tarifa 2 o en tarifa de alto consumo. ¿Quiénes están en negocios, 2 y alto? Los negocios. Okay. La mayoría de los negocios están en tarifa 2, ya les conviene poner paneles fotovoltaicos en los techos de sus instalaciones y en las casas los que están en tarifa DAC. Sin embargo, los que están en tarifa subsidiada, donde dicen que el gobierno aporta cierta cantidad de dinero, el gobierno está aportando más del 80% del costo. Entonces, esas personas nunca ven el beneficio de poner paneles fotovoltaicos porque entonces se va a 15 años la tasa de retorno y eso ya es muy lejano. Sí, claro. Sin embargo, a nosotros somos los que estamos pagando esa aportación gubernamental, la pagamos todos juntos. Con nuestros impuestos, claro. Sí, pero digamos, yo estaba pensando en otros ejemplos. Yo recientemente cambié en la casa donde vivo todos los focos y puse focos LED. Por supuesto que implicó una erogación, ya los pagué en año y medio y a partir de ahorita es puro ahorro. Bueno. Aún con la tarifa, yo no tengo alto consumo, yo tengo la baja. La baja. Aún con la tarifa baja los pagué en un año y medio. Es que ese es también otro tema, ¿no? Cómo no solo cambiamos el sistema a través del cual generamos energía, sino cómo usamos esa energía. Cómo disminuir la demanda. La primera opción para no contaminar desde el punto de vista energético es consumir menos energía. Usar menos energía. Entonces, utilizar la eficiencia energética además, es fundamental. En algún momento en el país, a lo mejor con esto ya usted que nos está escuchando va a saber más o menos qué edad tenemos los que estamos aquí sentados, pero pues cuando yo era niña yo me acuerdo que había un montón de comerciales oficiales donde pues había una educación en términos del consumo del agua, para el consumo de la energía, ¿no? El ciérrale, apágale, y eso como que ha ido desapareciendo. Ahora, sí ha habido cambios importantes, por ejemplo, a nivel de electrodomésticos, el consumo per cápita de los electrodomésticos modernos no tiene que ver. ¿Pero por qué se han modernizado los electrodomésticos? No, tiene que ver con que sí existen normas en el sector de construcción de electrodomésticos que se pueden forzar, cuyo cumplimiento es obligatorio. Los refrigeradores. Sí, pero a lo que yo me refería era a la educación de la gente, ¿no? Claro, que por supuesto, y qué bueno, ¿no? Sí. Que las normas han obligado a que sean más eficientes. Estas normas que está diciendo Luis han tenido un impacto muy importante. El uso de energía per cápita en nuestro país ha bajado en los últimos 2 años. Aproximadamente. Como un 5%. Sí, es importante, eso implica no construir. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y eso es son programas gubernamentales donde se están apoyando desde el punto de vista de la normatividad para dispositivos que usamos todos nosotros todos los días. Aunque ha habido un consumo mayor de energía, tú usas celular, la mayoría de la gente que nos ve está usando celular, y hace 10 años no usábamos eso. Entonces, ahora todo el mundo corre a enchufarse en algún lugar. Claro. Todo eso es mayor uso de energía,
Sin embargo, el per cápita, dada la eficiencia de nuestros sistemas, ha bajado. Eso es algo importante. Ahora tenemos que cuidar, ya hay un cierto consumo mínimo para tener un cierto bienestar, pues que ese consumo de energía mínimo deba ser con renovables. Yo creo que es muy importante. Sí, yo pensaba que la energía entra junto con otras cosas en relación con medio ambiente y en este sentido del aprovechamiento local. La semana pasada, dentro de los foros universitarios en relación con el uso del agua, discutíamos la importancia de la localidad de las acciones, y cómo sería importante que el uso de energía local pudiera provenir de la misma localidad, que el uso de agua local pudiera provenir de la misma localidad y quisiéramos un círculo virtuoso. Usamos lo que tenemos cerca, consumimos lo que tenemos cerca, regresamos el agua como la tomamos. Hay todo este asunto de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, tiene que ver con este asunto de decir, no hay que tomar más de lo que necesitamos, hay que tomarlo lo más cerca posible de donde lo necesitamos, ¿no? Sí, claro, es justo este círculo virtuoso de uso y reuso, sí, ¿no? Exactamente. No uso y tiro. Sí, y responsabilidad. Es muy importante en tu casa, si llevas compras, vas al mercado, al súper y llegas en tu casa, tú llevaste toda esa basura a tu casa, no la entregues en una bolsa para que otro se haga cargo de ella, sino hay que reciclar, reusar y si es orgánico, pues hacer compostaje. El agua que utilizas, ¿la puedes usar 2 veces o no? La energía que tienes en tu casa, Luis hablaba de calentadores solares, yo tengo paneles fotovoltaicos aunado a los sistemas LEDs y por supuesto que pago 50 pesos de luz al bimestre y no tengo... Eso ya se nos antojó a todos. Pues sí. No, por supuesto. Y bueno, mismo aquí en Ciudad Universitaria, con el apoyo desinteresado del Instituto de Energías Renovables, se han ido instalando sistemas muy interesantes como el calentamiento solar de la alberca, el calentamiento solar de la alberca, los paneles fotovoltaicos en la coordinación de la investigación científica, en el laboratorio de sostenibilidad del Instituto de Ecología, en los techos de posgrado. Sí. O sea, y en el Instituto de Energías Renovables generamos más del 25% de la energía que utilizamos con paneles fotovoltaicos y queremos hacerlo más. Y para México, ¿qué es lo que deberíamos hacer como país para pisar el acelerador en estos países? A ver, yo sí creo que tenemos que pisarlo fuerte en el sentido de las renovables. A nivel de la gran oferta, yo creo que pasará naturalmente y pasará por cuestiones de costo. Las renovables empiezan a ser competitivas en términos de proyectos de inversión. Yo creo que eso va a pasar. Ahora, el otro término que es el cultural, cómo vamos a hacer que la gente tome conciencia y se vuelvan actores de este cambio energético, es algo a lo que tenemos que dedicarnos mucho desde el punto de vista de la universidad. Es decir, tenemos que educar y coadyuvar en este esfuerzo que cambie la forma de ver el uso de energía. Tocas un punto muy importante, la cultura de la sustentabilidad es muy importante en todos los aspectos, pero también estamos técnicos. El día de hoy, si quisiéramos instalar paneles fotovoltaicos en los techos de la mayoría de las ciudades mexicanas, no tenemos suficiente personal capacitado para instalarlos. Si queremos conectar calentadores solares, también. O sea, y también las normas. Por ejemplo, alguien sabe comprar un refrigerador, tiene un sello que dice eficiencia energética, pero un panel fotovoltaico, un calentador solar no tienen sellos. O sea, lo que señalaba Luis al principio, necesitamos tener las normas que le garanticen al ciudadano normal, al consumidor, que está adquiriendo productos que le van a funcionar. Exacto, eso por un lado, y también las normas de construcción y las normas de... Sí, esa es la otra parte, que es la parte de las políticas públicas, que es cómo fuerzas a un constructor que en la oferta de vivienda nueva existe una componente importante, renovables. Eso no puede pasar si no es obligatorio, porque en general la inversión inicial es más cara y lo que está pensando el inversor es cómo sale más barato y cómo gano más dinero. Si no tiene vuelta de hoja y tiene que a fuerza instalar energía renovable y es parte intrínseca del costo de los proyectos, las cosas empezarán a ayudar a cambiar lentamente, cuando menos, ¿no? ¿Y eso se ve posible en el panorama cercano? Yo digo que sí. Por ejemplo, la CONUE en nuestro país está impulsando este tipo de normas, pero ahora existe la necesidad de la presión social también, porque como lo dijo un inversionista, va a querer sacar el dinero lo más rápido posible y la sociedad lo que quiere es tener instalaciones que le perduren el mayor tiempo posible. Uno enfoca en la potencia de sacar dinero y el otro enfoca en la durabilidad de los beneficios. Claro. Entonces la sociedad tenemos que empezar a hacerlo.
los representantes de nosotros deben empezar a generar estas normas, pero estas políticas incluso públicas. las empresas también, ¿no? Al final del día los negocios son redondos. Mira, no para solo, ellos siempre. Uno Entonces, pensaría, por ejemplo, en cómo se manejó el asunto del cambio de luminarias, ¿no? Exacto. Hubo programas gubernamentales que incentivaban el cambio de luminarias. Uno podría pensar en que podría haber programas gubernamentales iguales para la instalación de paneles fotovoltaicos, porque finalmente el panel fotovoltaico que tú instalas significa potencia que CFE no tiene que instalar, y estás de alguna forma coadyuvando a disminuir la inversión pública de CFE. Puede haber un esquema de riesgo compartido, de costo compartido, de algún estímulo que no salga perdiendo nadie, porque se trata de que sea un gana-gana. Se trata de que gane CFE y ganas tú poniendo el panel en la azotea de tu casa, ¿no? Y al final de cuentas gana la sociedad en su conjunto. Y gana el país. Bueno, pues Luis, director del Instituto de Ingeniería, de cierre. No, de cierre, yo sí creo que estamos frente a un tema crucial. Es un tema en donde tenemos que seguir haciendo por el lado de la universidad muchísima investigación en ingeniería desde el punto de vista tecnológico, pero esa investigación tiene que ser complementada con otras investigaciones que tienen con factores sociales, económicos, con factores ambientales, en donde me parece vital que vayamos todos de la mano en un empuje general hacia el uso de energías sustentables, ¿no? Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables. Yo creo que debemos construir entre todos las soluciones y para eso debemos estar informados. Es obligación de cada uno de nosotros el estar informados y conseguir la mejor información y de mejor calidad posible. No es factible ya aceptar cualquier cosa de cualquier medio. Es muy importante revisarla y empezar a construir soluciones locales con los recursos locales, respetando el ambiente y las necesidades de la gente. La tecnología existe y está ahí. Así es, y no es una para todo. No. Hay un buffet, ahora sí que hay un buffet de tecnología, hay todo un menú. Hay un menú y hay unas que te quedan mejor y otras que te quedan peor. Exacto, usted si está pensando en energías renovables o energías sustentables, pues consulte a los expertos, infórmese. Realmente, pues después de lo que platicamos hoy, no hay por qué decirle que no a las energías sustentables. Bueno, esto fue una producción de TV UNAM. Le agradezco mucho a todas las y los compañeros que hacen posible esta transmisión y sobre todo a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en esta emisión de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.